Fernando Cabrera, el reconocido cantautor uruguayo, alguna vez en el comienzo de una poesía suya, escribió: soñé que era poeta, que desde niño nacían versos de mi mente. Fernando Cabrera entonces se soñó poeta, porque despierto es cantor. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj, no hay antes, ni luego, ni tal vez. Pero como también suele soñar despierto, entonces es cantor y poeta. Aquí no hay durante ni después. Nos hemos cruzado muchas veces, interescuchado otras tantas. Hemos compartido recitales junto a otros compañeros. Entre las actividades de cada uno nos hemos ido encontrando, intercambiando ideas. Fernando es uno de los músicos pensantes de nuestro panorama cultural. Como en este oficio que nos abarca, la justicia tarda, pero a veces llega, ser reconocido no le ha sido fácil, le ha llevado su tiempo. Pero ya hace mucho que Fernando es una figura de primera línea en el panorama de la música popular, dentro y fuera de nuestras fronteras. Esta vez nos encontramos en un auditorio que se parece a una suerte de casa de al lado, de puertas abiertas, porque hemos sido allí vecinos de canto alguna vez. La calle Yupe raya el medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama Soledad, se llama... Te seguí siempre sintiendo feliz en lo que haces, que es una cosa que me llamó mucho la atención, habértelo oído decir más de una vez, la felicidad de estar cantando. Sí, es muy fuerte eso. Es felicidad y otras cosas más también. Y que a veces se circunscriben, te digo la verdad, por ahí al momento mismo de la actuación, del escenario, del espectáculo. No es que sea permanente, pero es muy fuerte eso, es muy fuerte. A veces uno lo siente hasta con cierta, entre comillas, una cosa culposa de decir, estoy haciendo de mi vida la cosa que más me gusta. Ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en tu escondite lo que fuimos, el tiempo está. Y yo no siento la distinción desde el momento en que dejé de ser un aficionado, digamos, sí, y pasé a ser un poquito más profesional o público. Esa línea yo no la veo, porque para mí siento que estoy en esto, en la música, en la canción, en la guitarra, desde los 6 años. Desde los 6 años Y no, que empezaste a estudiar sí. guitarra. Y no, para mí no ha habido etapas diferentes, pasar de una etapa a otra, o ese concepto de evolución o algo así. Para mí siempre lo mismo. Yo me veo a los 6, 7, ponele, porque me llegó un año y medio a aprender mi primera canción, a poner los deditos pequeños. O sea, aprendías canción. Aprendía técnica, o sea, tuve la suerte de tener una profesora en el barrio, se había radicado en los primeros años 60. Yo empecé con ella en el 63. Ella recién se había venido a vivir acá porque es argentina. Se llama Noemí Porrati. Entonces allá fui yo, mi madre se le ocurrió. Yo no pedí para estudiar guitarra. Y esto lo digo, lo he repetido muchas veces porque me parece significativo, ¿no? Sí. No es aquello del niño que insiste, que pide. Con su vocación No, ya. a mí me mandaron. Claro. Fue una decisión de otro. Claro. Entonces esta muchacha me empezó a enseñar la parte técnica, los primeros movimientos de los dedos, la lectura, el solfeo, todo eso tan tedioso, pero también a los pocos meses, cuando yo ya podía apretar más o menos, Sí. canciones. Ojo que estoy hablando de que esta mujer me enseñaba cosas que eran contemporáneas, estrictamente contemporáneas. En ese momento, claro. Porque ella en ese momento me enseñaba una canción que acababa de salir el disco de Ramona Galarza, o acababa de salir mucha influencia del Chalchalero folclorismo argentino, pero también de acá. Empezó lo de acá. Porque ella me empezó a enseñar
cosas de Aníbal Zampayo, y bueno, unos años después, ya entrado en la adolescencia, alrededor de los 13 años, calculo 12, 13, 14, más 13 me parece. No sé bien, me acuerdo incluso la canción que hice, mi primera canción, ¿Sí? que era muy imperfecta y hoy no podría cantarla porque me daría mucha vergüenza, ¿no? Muy tonta. Pero sí sucedió en mi cabeza, en mi mente, ese clic de decir, ¿por qué yo no intentar yo fabricar una canción? El sueño de los regazos, la casa de los abuelos, el llanto de los payasos, el pasto de los camellos, el grito de los partidos, el madrugar del dolor, el beso y la comunión, el precipicio del miedo, las trampas de la cabeza, la garra del corazón. En la evolución de tu camino, fuiste durante mucho tiempo un cantor en cuanto al público, de muchos pocos, para decirlo de alguna manera. Está bien. Sí. Pero eso, en un momento dado, se empezó a ensanchar, ¿no? Sí. Llevó tiempo. Llevo tiempo, sí. Bueno, tampoco hoy me parece ser una persona conocida de todo el mundo o que tenga una propuesta así supermasiva, pero sí ha crecido enormemente, porque claro, esos pocos, los muchos pocos, como tú decís, se van contando, se van, uno le dice a un amigo, al vecino, a la esposa, al sobrino, mira este disco, escuchalo a ver qué te parece. Claro. Así de a poquito a poco, ¿no? Siempre trabajás con letra y música tuya. Sí. Sí, también he hecho algunos trabajos como arreglador, que eso también siempre tuve desde la adolescencia. Claro. Fíjate que yo, como te hablaba recién de los 13 años, que empecé a hacer algunas canciones, Sí. no le daba importancia yo a eso, no me veía como un futuro compositor de canciones ni cantante. Yo me veía, y para eso hice algunos cursos, algunos pequeños estudios, yo me veía como un arreglador, un oficio que ha desaparecido un poco. El tren de carga en la loma, el campo está entredormido, las trancas de la cabeza, la garra del corazón. Corazón. Y bueno, en medio de esa infancia, de esa adolescencia, habías salido de una educación muy tradicional, incluso un poco marcada por el catolicismo, y Sí. tú en un momento dado Muy marcada. te alejas de eso, ¿verdad? Sí. En el terreno de la música vas hacia abrir el juego y formarte con maestros. Entonces, hay un momento en que estabas haciendo cursos muy regulares en el conservatorio, que es otra palabra que siempre da un poquito de escalofrío por lo de conserva, ¿no? Sí. Y eso ahogaba, en cierto modo, y Tal a partir cual. de eso, con algunos amigos, Tal cual. te vas a formar con otros maestros. Contame un poquito de eso, ¿cómo fue? Bueno, yo siempre tuve en mi vida gente que me empujó, una especie de suerte. Yo no soy una persona ambiciosa, de carácter fuerte, de buscar las metas. No tengo lamentablemente esa característica. Pero entonces, para equiparar eso, tuve la suerte de que muchas personas me empujaron a mí, o vieron en mí algo y me dijeron, haz esto, anda con aquel, te voy a presentar a fulano. Entonces, ya Buenos consejos. consejos muy buenos. Alrededor ya de mis 14, 15 años, un amigo del barrio, un muchacho que era pianista, me dice, tenés que inscribirte en el Conservatorio Universitario. Se llamaba todavía Conservatorio Nacional. Claro. ¿Sí? ¿Te parece? Sí. Tenés que hacer composición ahí. Y yo te voy a dar unas clases porque hay un examen de admisión riguroso que incluía armonía, contrapunto, cosas que yo ni sabía lo que eran. Seguro. Él, por su cuenta, me preparó unos meses, di el examen de admisión y entré en el año 75 a estudiar composición. Allí estuve 2 o 3 años, conocí gente que
también me cambió la vida. Cristina García Vanegas, que me conectó con todo el ambiente coral. Claro. En ese entonces en Montevideo había un movimiento coral muy lindo, muy fuerte. Entré en el coro mayor del Crandon, que dirigía Cristina Lagomarsino, y enseguida, que tú la conoces muy bien, Sí. en el Discantus de la, no sé, inconmensurable Sara Herrera. Sarita Herrera. Sarita Herrera. Sí. Aprendí muchísimo en eso, bueno. Estando Pero en el llega un conservatorio, momento- tenemos una inconformidad con el Ajá, conservatorio. ajá. Porque los métodos eran muy... No es como el de ahora, que está muy cambiado y muy Claro, modernizado. claro. Eran métodos que se Muy referían... escolásticos. Escolásticos. Yo los viví también unos años antes. Era el esquema del Conservatorio de París de 1890, Exacto. una cosa así, ¿no? Dubois, Dupré, todo aquello. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, por manija de unos compañeros, Fernando Condon, Elvio Rodríguez, etcétera, Sí. dice, vamos a estudiar con Federico García Vigil. Federico no era la estrella que luego se convirtió en la dirección, era una persona más o menos poco conocida que daba clases Y que tenía vínculo con la música popular. con la música Ya popular. también. Ese era lo que nos atraía de él. Camerata, el quinteto de la Guardia Nueva. Entonces, unos meses muy lindos estudiamos algo de orquestación y arreglos con Federico en el año 77. Y ya después de ahí, estos mismos amigos, Elvio, Condon, me dicen, tenemos que ir a estudiar, vamos, dejemos el conservatorio, tenemos que irnos acá, esto no sirve para nada, pero nos pasamos años y años. Vamos a estudiar con Coriona Jaronian y Graciela Parasquevaidis, Claro. me dicen. ¿Y quiénes son esos? Le digo yo. Bueno, haceme caso, mirá. Ahí empecé un poco yo a interesarme, empecé a asistir a los conciertos del Núcleo Música Nueva, a ver de qué Claro. se trataba todo esto. Porque- Me llevé un shock. Ahí aparece una vertiente importante en tu camino, que es la de músico, ¿cómo decimos, Fernando? Culto, impopular. Bueno, tenemos que, yo qué sé, no importa. músico. Músico, Músico. con en otro género. Con otra en otro- información. Ahí va. Estuve unos años yendo a estudiar a la casa de ellos. Fue también la apertura de una ventana increíble para mí, de toda la información que me faltaba, de la música culta contemporánea. Contemporánea, claro. Con las clases magistrales de Graciela desde el punto de vista de la instrumentación, la orquestación, y Coriún con todo lo que él sabe. Bueno, no voy a detenerme ahora, estaríamos el programa entero hablando de ellos dos. Y tú ¿verdad? tenías ya, por supuesto, y tú tenías ya noción de que eso iba a contribuir a tu lado de músico popular. Y bueno, yo siempre tuve una inmensa curiosidad y una especie de natural falta de barreras en cuanto a los límites de los estilos y las épocas. Yo vivo Claro. una suerte de eternidad así permanente con la música y con todo, con la filosofía, con la forma de ser, con ¿Será todo. porque el tiempo está después? Puede ser. Entonces, yo siempre entendí que cualquier cosa que yo escuchara me iba a servir, cualquier información, porque a la par que yo iba a estudiar música contemporánea con ellos, no dejaba de escuchar tango, desde las primeras décadas del tango, no dejaba de escuchar cualquier cosa. A mí me llama la atención la bocina de un auto, el ruido de una fábrica, ¿entendés? Todo lo que sea sonido me interesa, me parece que puede ser aplicable alguna vez. Agua que cae de tus ojos, maestros del insomnio y de las tristezías. Agua que inunda tu boca, blasfema de recuerdos de las noches mías. En el trabajo de la música popular hay un hito, vamos un poco en zigzag, pero que es Montevideo. Es el primer conjunto que formé, Claro. con compañeros del ambiente coral. Daniel Mañone, Daniel y Pacho Martínez. Martínez. Y ahí empecé yo a mostrar en público por primera vez mis canciones. mis Había un composiciones. poquito como un prurito también de no actuar solos, ¿no? Había un deseo Había una poquito cosa grupal. colectivo, ¿no? Lo que pasa es que teníamos un ejemplo, una especie de faro, una cosa donde muchos nos mirábamos, que eran los que iban cantando. Claro, claro. Porque en el conservatorio que te contaba, que yo fui unos años, entre otros tantos compañeros, estaba Jorge Lazaroff, Nada menos. que fue quien un día, en una clase libre, a veces cuando queda una hora puente, que uno se mete en un aula vacía a charlar, a tocar la guitarra, yo le mostré un par de canciones que había hecho, yo seguía con mi plan de ser arreglador, Sí, y él me dijo directamente, dejate sí. de embromar con, vos tenés que hacer estas canciones, vos tenés que seguir adelante y hacer canciones. Qué importante eso. Yo, entonces me dice, yo estoy armando un conjunto ahora con unos amigos, un tal Gonaldi, un tal Trochón, un tal Galemire, te voy a invitar, venía a un ensayo para que vea lo que estamos haciendo. Y vos tenés que hacer lo mismo, armar un grupo, hacer algo. Claro.
Fui a los ensayos, los que iban cantando, me deslumbraron, Sí. me significó también una apertura, Un gran avance. un avance increíble. Luego fui a ver cuando debutaron pocos Sí. meses después en el Shakespeare and Company, Sí. yo fui a varias funciones. Yo estaba en el exilio y tuve un sacudón con esos Pero te materiales. enterabas de eso, ¿no? Como tuve, Claro. como tuve un sacudón muy fuerte, ahora se me escapa de qué disco, pero cuando escuché El Loco, El loco. El primer disco de Montevideo. es ese disco. Sí. Ajá. Tuve un sacudón muy fuerte, es una canción verdaderamente muy rica de lectura. Tomo miles de pastillas rojas y amarillas, blancas y larguitas, todos en la clínica, el porvenir me tienen hasta acá. Ahora ya llegó el momento de dormir un rato, dijo el cuervo blanco que me tiene a cargo, saca una jeringa, carga y me la da. El domingo ellos vendrán a verme, a regalarme ropa, caramelos, vendrán a sacarme cine, aunque iremos a pasear. Gente rica y aburrida, gente preparada, era mi familia, eran mis hermanos, eran mis parientes, pero me internaron. Sal de aquí, es poco de más. Sal de aquí, no puedo celebrar. Y había una frase que me conmovió profundamente en la temperatura de esa época, que era una época de resistencia, ¿no? Por supuesto. Que era aquella frase de saca de quicio, el agua saca Saca de quicio. a mis. Agua que saca de quicio. La valiente paciencia de todos mis hermanos. La valiente paciencia. Parece que no pudieran ir juntas, valiente y paciencia, pero pueden ir, ¿no? Pueden ir. Agua que bebe un arroyo temprano de pájaros y lavanderas. Agua de las escupidas, agua de los sudores y de las letrinas. Agua que saca de quicio la valiente paciencia de todos mis hermanos. Agua que plancha mi pelo, el mejor encordado que tocó mi mano. Mi mano. En esa larga canción inconclusa que Fernando ha ido armando a partir de su larga lista de composiciones, en esa suerte de cancionero de cordel, hay características particulares, como por ejemplo, entre otras, su curiosidad por asomarse a la historia, como si esa fuera otra vocación latente detrás de las cuerdas, o el modo sutil de mezclar sus ramas de músico culto en el árbol frondoso de su obra de músico popular. Como intérprete, el fino manejo de su voz y sus guitarras, la contención de su estilo, los contrastes, los matices, los silencios. Y aunque cambiante a través de sus diferentes etapas, esa huella digital suya tan propia, siempre con un hilo conductor que él sabe ir afinando como si fuera una cuerda. Salí a la calle un otoño después de dar una ducha, el continente esperaba, o eso creía yo. Cuando llegué a una frontera debutó una sensación, la frontera es como un pago que la patria transgredió. Pasaporte confirmado, de ese sitio soy yo. Cambiaste muchas veces de estilo, ¿no? Algunas veces te pudo haber clasificado como rockero, que dijiste que no lo eras, quizá no hay una definición, una palabra, pero hubieron saltos estéticos en tu camino, ¿no? ¿Eso lo seguís manejando de alguna manera Sí. Mucho tiempo después? Lo que pasa es que es consustancial, porque tiene que ver con cómo vos te formateaste de joven, cómo desarrollaste el concepto de qué es lo que querés hacer. Y que tampoco ni siquiera es lo que querés hacer, sino lo que te sale. Ujú. Ahora, a mí lo que me sale es eso, porque me parece que es de cuna. Y cuando digo de cuna, te voy a incluir, Daniel, a vos también, en los paradigmas de la época en la cual yo me inicié en la música como niño, como adolescente, en la década de los años 60 y un poquito más. En esa época, en todos los géneros, y no solo en la música, también en el cine, en el teatro, en la poesía, en todas las manifestaciones artísticas, había una cosa implícita de renovación, de inquietud, de búsqueda, de llevar un poco más allá los límites. Pasados 40 o 50 años,
Yo no me animo a decir si eso está bien o está mal, si es mejor o peor que otra cosa. Hay gente que plantea, en el arte hay evolución, hay algo que es mejor que otro porque está más adelante. O sea, las cosas son buenas o malas, yo qué sé, no lo sé. Ahora yo me formateé así, por culpa tuya, por culpa de los Beatles, por culpa de Frank Zappa, por culpa de Antonioni, de Bergman, de Fellini, porque ese estaba en el aire. Claro. La poesía concreta, yo qué sé. Me alegro en mi caso que haya salido ileso. Sí, no, yo me El alegro. cine, nombrabas el cine, nombraste a Antonioni. Hubo una incursión tuya como músico en una película de Pablo Dota, El dirigible, ¿verdad? Sí. Es ahí que aparece una canción tuya muy emblemática. La casa de al lado. La casa de al lado. Sí, tuve la suerte de trabajar con Dota en 3 ocasiones. Ajá. Esa fue la segunda, El dirigible. Me honra mucho haber trabajado en esa aventura increíble Sí. que fue esa filmación, tan personal, también tan valiente. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejo, ni jamás. En esta olvidada invalidez. Si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Ya he puesto mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni después. Hay un momento, Fernando, que a mí me divirtió mucho de la palabra. Es cuando te vi en su momento, y eso está después registrado, haciendo esa mezcla del cantautor, por poner una palabra ese oficio, y la del músico nuevo, en los dos géneros. Sabemos que es uno, músico, pero cuando tomas la cajita de fósforo y empiezas a sonorizar desde eso, ese elemento mínimo traído fuera de todo instrumental previsible, Sí. ahí me hizo sentir que era simbólicamente muy fuerte con respecto a lo que desarrollaste después de otra manera en temas como Tierra, con trabajo electroacústico incluido, Exacto, ¿verdad? sí. Lo que pasa es que de unos años a esta parte empecé a pensar, empecé a necesitar sacarme de encima un poco el excesivo ropaje armónico y contrapuntístico, etcétera, que yo usaba de mis comienzos. Yo era muy cargado, armónicamente muy cargado. Yo tengo una herencia también armónica del mundo brasilero, del mundo de la bossa nova, más que nada, ¿no? Acordes muy complejos, de muchas notas, que por alguna causa en mi adolescencia Sí, se me entró. marcó. Sí. Pasaron muchos años y empecé a ver que no era tan necesaria esa sobrecarga armónica. Empecé a experimentar, a hacer canciones un poco más basadas en la melodía. Ese Claro. viejo truco que yo nunca había empleado, así como compone Rada, como componía Gardel, Sí. de hacer la melodía. Y después veremos el acompañamiento. Yo Claro. no, siempre empezaba por la armonía, el circuito armónico, y luego encajaba una melodía arriba de eso. Ujú. Empecé a hacer canciones, Viveza una de ellas, en donde yo pensaba que se defienda sola la melodía, que no precise ningún acorde de guitarra, ningún piano, nada. Absolutamente. La melodía. Nobleza, caída a tiempo, final canción confesa. Bahía, que en la tormenta sonó como arpa vieja. Paisano, paseas abajo del agua con tu habano. Payaso, creíste en la picardía con firmeza, caíste en el pobrerío de las almas. Tu vieja viveza allí siempre vivirá. También hice otra así, Te abracé en la noche. Sí, la iba a nombrar, te anticipaste. Exacto, que es que se defienda la melodía. Es hermosa, muy hermosa esa canción, y además, con todo ese trabajo mínimo de la guitarra, Unos bajos de vez en cuando. pero además, bueno, muy bien colocado, ¿no? Porque no solamente es un problema de desnudez, sino de cómo ubicar esa desnudez. Esa canción, por el lado del texto, también es muy fuerte, porque es una canción de adiós, De despedida. de despedida. De repente aparece una palabra
que la tiñe, la palabra desaparecido, incluso se vuelve, capaz que no estaba previsto, se vuelve una suerte de, no me gusta decir himno, pero canción alusiva a toda esta problemática, esta honda herida, ¿no?, nuestra, ¿no? Claro. Sí. Una despedida. Siempre el vínculo tuyo, como en la época inicial de la resistencia, el vínculo tuyo también para la existencia de estas causas de reclamo, pero de una manera muy sutil, sí, claro, no directa. Sí. No me gusta a veces, hay temas que merecen o necesitan un tratamiento no tan así frontal. No tan, directo, claro. Claro. Porque también es bueno hacer que la gente imagine, ¿no? Exacto. Y desarrolle Exacto. o ponga sus sentimientos en ese contenido, en ese continente, ponga sus sentimientos a su manera. Yo le ofrezco un poco, ¿no? Que la canción pregunte. Sí, exacto. Tal vez fue un derroche, los sentimientos más bendecidos flotan como higos. Te ves en la noche con un sabor desaparecido que se fue contigo. Bueno, va llegando el momento de cerrar este párpado en el aire y la luz de este Montevideo que Fernando Cabrera ha sabido hacer tan suyo, para que lo sintamos todos más nuestro y más latinoamericano. No sé si esto es textual, porque lo encontré así explorando, cuando dijiste los ilusos que se ilusionan con un mundo en que no haya desilusión. Y yo te veo como un ilusionista, en el sentido que transformás silencios, oscuridades, vacíos en canciones que nos van iluminando el camino de una manera u otra, Fernando. Ojalá que sí. Y bueno, que también nos ayudan a dialogar con nuestros sentimientos interiores. Y eso me parece muy importante. Ha sido una alegría estar hablando con este ilusionista, Fernando Cabrera. Muchas gracias. En todo caso, yo sé que nos vemos en el final. Muchas gracias. Querido amigo, muchas gracias. La vida dice que sí, la vida dice que no, pero yo sé que nos vemos en el final. Su caramelo negó, su caramelo afirmó, pues sabe que mi camino termina acá. Le digo chao y se queda acongojada, pero yo sé que nos vemos en el final. Le digo chao y se queda esperanzada, pues sabe que mi camino termina acá. Al mismo tiempo que me pone una cadena.